Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados con el CAN. El día de hoy con un tema realmente importante de conocimiento para los abogados en el desempeño de nuestras funciones, como lo es el rol de los jueces de ejecución en Guatemala. Para ello, el día de hoy contamos con la presencia de nuestro amigo de casa, el licenciado Julio Melgar, y nuestro invitado de hoy, el magíster Freddy Alejandro Pérez López, quien es abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Derecho Penal por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Mariano Gálvez y tiene cierre de pensum del doctorado en Derecho por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La experiencia por parte del magíster Freddy Pérez López ha sido judicial, y él ha sido oficial en el Centro Administrativo de Gestión Penal en Escuintla y en la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal. Ha sido juez de paz suplente, juez de paz penal en Escuintla, juez de primera instancia suplente, y actualmente él es juez de primera instancia del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución. Él es catedrático interino del curso de Derecho Penal 1 en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2016, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho, Universidad de Mariano Gálvez, y has tenido reconocimientos como miembro red de docentes de la Escuela del Organismo Judicial de 2021 a la fecha, expositor invitado en diversas actividades académicas del derecho, participación en capacitaciones y seminarios de la Escuela de Estudios Judiciales y cursos de docencia universitaria y uso de herramientas judiciales. Pues bienvenido, magíster Freddy Pérez López. Para nosotros es un gusto tenerlo acá, y con ello pues iniciamos este segmento. En la actualidad, ¿cuál es la competencia que ejercen los juzgados de ejecución penal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes también a la audiencia para la que se realiza esta actividad. Cordial saludo. Muchas gracias por la presentación. Respondiendo a la pregunta que usted hace sobre cuál es la competencia de los juzgados de ejecución penal, yo creo que sin pretender que esto sea una situación de citas normativas, hay que tener claro que la función de los jueces de ejecución penal parte del artículo 51 del Código Procesal Penal. Términos más o términos menos, la función del juez es verificar la ejecución de las penas y todo lo que se relaciona con ellas. Esas palabras que de pronto pueden ser muy amplias, lo que significan es que durante el tiempo que una persona esté cumpliendo una pena, si hablamos de penas privativas de libertad, debe haber un control sobre cómo se desarrolla esa privación de libertad, si estuviéramos hablando de esto, o si fueran penas que en algún momento posibilitan que la persona tenga otro tipo de sanción, justamente como lo podría ser una multa o fuera un tema conmutable, pues que esa multa o esa conmuta se ejecuten y se cumplan de una manera correcta. Obviamente una persona que está privada de libertad sigue siendo sujeto, sigue siendo titular de otros derechos, únicamente está privada de la libertad ambulatoria, ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de ir por la calle, ¿no? Eso es de lo único que está limitado, pero sigue teniendo otros derechos, sigue teniendo derecho a la salud, a la educación, y dentro del desarrollo de la pena puede pasar que la persona necesite salir a una cita médica, puede ser que necesite desarrollar algún tipo de estudio, y pues todas esas situaciones que en algún momento precisan de la autorización judicial son parte de ese concepto de la ejecución. Obviamente ese es un concepto bastante amplio que va desde que la persona es detenida hasta el momento en que recobra su libertad, inclusive cuando se dé la extensión de la pena. Por una remisión también legal, es parte del control de las penas, o en este caso de los juzgados de ejecución, el control de las medidas de seguridad para aquellas personas que han sido pues sujetas a este tipo de medidas por alguna condición de inimputabilidad. Dicho así a grandes rasgos, esas serían las funciones de un juzgado de ejecución. En la actualidad, ¿en dónde, al hablar de en dónde, pero ahí sí que a nivel república, hay juzgados de ejecución? Bueno, primero hay que tener presente una situación.
El tema de los juzgados de ejecución es una situación que desde el apartado normativo está desarrollado de una manera pues escasa. Si se revisa el tema de la ejecución penal, empieza a partir del artículo 492 del Código Procesal Penal. Y menciono esto porque dentro de las pocas referencias tenemos el artículo 51 también, que menciona el tema de los jueces de ejecución. Y en Guatemala por mucho tiempo solamente existió un juzgado de ejecución, después se creó otro en Quetzaltenango, al que pues en algún momento fueron los únicos dos que existieron en Guatemala, pero actualmente existen 6 juzgados de ejecución. Para concretar una respuesta a su pregunta: el Juzgado Pluripersonal de Ejecución Penal con sede en Guatemala, un juzgado de ejecución penal con sede en Quetzaltenango, uno con competencia, en este caso con sede en Chiquimula, uno con sede en Escuintla y uno con sede en Jutiapa. Y también hay uno con sede en Guatemala, que es un juzgado para ejecución de penas de aquellos delitos regulados en la Ley contra el Femicidio y los que están relacionados con violencia sexual en el Código Penal. En síntesis, podemos hablar que actualmente hay 6 juzgados para ejecución en Guatemala. ¿Usted considera, según la experiencia que usted ha tenido, por ejemplo, este juzgado de reciente apertura, que es el del femicidio, sí viene a descongestionar un poco el ejercicio en el juzgado aquí en Guatemala, la ciudad? Sí, hay que responder de una manera concreta. La respuesta es sí, definitivamente es por demás útil la existencia de otro juzgado. Y creo que independientemente desde la perspectiva personal que se pueda tener, es lógico. A mayor cantidad de órganos judiciales, pues obviamente el trabajo se divide. Y creo que hay que enfocarlo bajo otra perspectiva. No es tanto porque haya menos trabajo para el juez o para el personal que integra ya algunos de los juzgados existentes, sino que aquí la parte fundamental es que a más juzgados, mayor atención a la población y obviamente la mejora en el servicio que se presenta que se presta en esta materia. Creo que ese es el punto fundamental. Yo ahí tal vez solo quisiera, aprovechando, señor juez y colega, hacer una inquietud. Hay un observatorio encontrando la información para este episodio que lideré al CIEN y otras entidades de organizaciones de sociedad civil, que marcaban en el universo que para el 2025 hay alrededor de 23.182 personas privadas de libertad, de las cuales el 70%, o sea 16.432, están cumpliendo condena. En esta dinámica de 6 juzgados existentes a nivel de todo el país, la pregunta sería, digamos, ¿se da abasto que 6 juzgados tengan la posibilidad de monitorear el universo de estas 16.000 personas que están condenadas, en esta lógica de poder monitorear y controlar ese cumplimiento de condenas? Veamos, inicialmente creo que es tal vez muy aventurada una respuesta en decirle que sí lo cumple. Obviamente se hace con algunas limitantes. No es lo mismo atender a una población de 2.000 personas que atender a una población de 500 personas. En ese punto sí se hace la cobertura, digamos, en materia de ejecución para cada uno en los departamentos de los que se tiene competencia, pero obviamente hablamos allí de una carga bastante considerable de trabajo. Eso obliga a pensar en algún momento la existencia de otros juzgados de ejecución. No me corresponde a mí hablar de eso, pero sí hay conocimiento de que están en proceso de creación otros, precisamente porque las autoridades superiores del organismo judicial tienen clara esa situación, y no hay duda que pues en un plazo razonable seguramente habrán otros juzgados de los que ya se tiene conocimiento en algún momento, precisamente su creación y también su inicio de funciones, para poder colaborar o poder reducir, digamos, esa carga de trabajo de los que ya existen. Y obviamente redundamos a un punto ya tratado, ¿verdad? No en pro del personal o de quien ejerza el cargo, sino priorizando siempre el servicio hacia las personas. Entonces, ¿es suficiente? Por el momento no, se trabaja con las limitantes que en algún momento ya son conocidas, pero hay pues información de que se están generando otros para hacer más
digamos, útil o más viable el servicio en este punto. Claro, ok, gracias. Señor juez, usted mencionaba en cuanto a la legislación, mencionaba algún artículo como el 51, pero si vemos el Código Procesal Penal, pues más o menos tiene como unos 10 artículos que se refieren a la ejecución penal. ¿Cuál es la legislación, o si usted la recuerda, o la que toman de base en el momento de proceder en el rol del juez de ejecución penal? Bueno, es, digamos, complejo, para no decirle imposible, hacer un listado de disposiciones normativas que en algún momento se puedan considerar que son aplicables al tema de ejecución. Creo que es más sano hablar de algún tipo de petición o algún tipo de resolución concreta para poder tener claro cuál es el parámetro. Mencionaba el 51 al principio porque el artículo 51 es el que deja claro ese parámetro de que la función de los juzgados de ejecución es controlar precisamente el desarrollo o la ejecución de las penas que han sido impuestas en sentencia. Retomando parte de lo que usted mencionaba, evidentemente la legislación sobre materia de ejecución, el Código Procesal Penal, es escasa, lo mencionaba, empieza en el 492 en adelante, y algunos incluso no son propiamente materia de ejecución, pero quedaron allí dentro de este último libro. Lo que sí le podría decir a manera de ejemplo es que para casos concretos hay que, sin obviar esta parte del procesal penal, regresarnos o ir a otro tipo de legislación para poder entender cómo abordar un caso concreto. Por ejemplo, si hablamos de una persona que ya tiene el derecho a obtener una libertad anticipada, por darle un ejemplo, por buena conducta, pues no nos alcanza lo que tenemos en el Código Procesal Penal y tenemos que regresar necesariamente hasta el 44 del Código Penal, porque ahí vamos a encontrar cuáles son los presupuestos de temporalidad y materiales para poder hablar de una libertad anticipada. Pero esto no nos resulta suficiente, porque hasta aquí solo tenemos parte del Código Procesal Penal, hasta aquí tenemos parte del Código Penal para el tema concreto del beneficio, pero hablamos de situaciones de hecho que hay que probar, y esto nos lleva al Código Procesal Penal y considerar que también hay que hacer una valoración probatoria, y eso ya nos obliga a aplicar artículos del Código Procesal Penal como el 181, el 182 y sucesivos que se refieren a la valoración de la prueba. Entonces, no es precisamente de que no exista una legislación, digamos, amplia, sino que la misma naturaleza de ejecución obliga que, además de tener el procesal penal con esos escasos artículos, apliquemos otros del Código Penal, siempre el procesal penal, o de otras leyes como puede ser la ley del régimen penitenciario, para poder abordar un caso en concreto. Ok, gracias. Y regresando un poquito a ese rol, algo que nos causa realmente bastante interés es en cuanto a cómo se computa el cómputo de la pena en un proceso con pena de prisión inconmutable o conmutable y con pena de multa. En la actualidad, ¿cómo es ese procedimiento? Bueno, yo creo que en la pregunta que usted plantea, ahí hay varios aspectos que se deben de tocar. Es decir, es diferente hablar de cómputo, es diferente hablar de penas inconmutables, es distinto el tema de las conmutas y es distinto el tema de la multa, pero tratando de abarcar esos temas que usted presenta, tratamos del tema del cómputo. Esto lo encontramos nosotros en el artículo 494 del Código Procesal Penal. Y realmente el cómputo, si lo quisiéramos expresar en otros términos, el cómputo es un cálculo matemático. No hay otra explicación u otro término con que compararlo, ¿no? Es un cálculo matemático que sirve para poder determinar la fecha en que la persona cumple la pena que le fue impuesta dentro de una sentencia. Cabría aquí, a manera de ejemplo, es un tema estrictamente de ejemplo nada más, una persona que fue detenida, por darle un número, el día 1 de febrero del año 2020 y le han condenado a 6 años de prisión, pues es tan sencillo como tomar esa fecha, ¿no? 1 de febrero del 2020 y sumarle 6 años y pues estamos claros que nos dará 1 de febrero del 2026, ¿no? Obviamente los plazos se vencen a la víspera, entonces sería el día anterior que la persona cumple la pena. Pero
Eso, digamos, ese es el cálculo de la pena total de la persona, pero ahí hay que tener presente que no es solamente ese el dato matemático que se introduce dentro de un cómputo, porque una persona que está condenada a la pena de prisión, para ser bien claros, también tiene otras posibilidades que en el desarrollo de la pena o durante el cumplimiento de la pena le pueden permitir un acceso a una libertad anticipada, y también es necesario calculárselos. Por mencionarle un ejemplo, tiene el derecho de poder optar a la buena conducta cuando haya cumplido 3/4 partes de la privación de libertad. Este derecho, así en su plano sustantivo, nos lo da el artículo 44 del Código Penal. Obviamente, 3/4 partes de 6, esos son 4 años y medio. Habría necesidad de volver a la fecha de la detención de la persona y sumar 4 años y medio para tener la fecha en que esa persona puede optar a esa posibilidad por buena conducta. Pero no es el único, ¿no? La persona también puede quedar en libertad bajo una posibilidad de libertad condicional, y como es una pena menor de 12 años, esto puede pasar a la mitad de la pena. Entonces tenemos la necesidad de tomar otra vez ese día inicial de la detención, 1 de febrero, es un asunto meramente de ejemplo, ¿no? Y sumarle la mitad, que serían 3 años, y eso nos daría una fecha en el que la persona puede recobrar su libertad. Por supuesto que eso no ocurre de forma automática. La buena conducta tiene requisitos que se deben cumplir, la libertad condicional tiene requisitos y situaciones de hecho que se deben probar, y pues ya habría necesidad de ir a la vía incidental y ahí probar si se está o no en las condiciones para acceder a eso. Pero regreso a la pregunta que usted planteaba inicialmente. El cómputo entonces es un cálculo matemático que básicamente contiene la fecha en que la persona fue detenida. Este es el parámetro para poder decidir o determinar la fecha en que cumple la pena total corporal que le ha sido impuesta, y definir las fechas a partir de las cuales puede optar a un beneficio de libertad anticipada, con la particularidad que esos beneficios no operan de forma automática, para decirlo de una forma muy sencilla, sino que precisan de probarlos en una vía incidental para poder acceder a ese derecho. Si quisiéramos verlo desde esa perspectiva, el tema del cómputo, ¿no? Obviamente ahí hay otras posibilidades. Me preguntó, por ejemplo, por el tema de la conmuta. Ahí es necesario mencionar que hay varias aristas o varias posibilidades desde donde observarlo, ¿no? Una pena conmutable, para decirlo de una manera muy, muy simple, sabemos que es la posibilidad de cambiar la pena privativa de libertad que se ha dictado por un pago en dinero, ¿no? Pero desde ese punto ya se nos presentan algunas circunstancias muy particulares. Digamos, una persona que nunca ha estado privada de su libertad y la pena es conmutable, pues con que pague la conmuta está cumplida ya la pena y no tendríamos necesidad de llegar a un cómputo, porque obviamente ya cumplió con el pago de la conmuta. Puede pasar que la pena es conmutable, pero la persona sí está privada de libertad, pues se hará al momento que se presente un tercero a hacer el pago respectivo, un cálculo matemático para que pague únicamente lo que le hace falta, porque una parte ya la cumplió con privación de libertad. Obviamente esto sería más fácil de explicarlo, digamos, con un caso concreto y poder tener ese tipo de datos, ¿no? Hablando de la conmuta. Y el caso de la multa, que es el otro tema que usted me preguntó, también es bastante particular, porque recordemos que hay delitos que están sancionados únicamente con pena de prisión, otros lo están sancionados únicamente con pena de multa, pero existen delitos que están sancionados con pena de prisión y de multa. Ahí hay una situación bien particular, porque el cómputo, que es lo que hemos estado platicando, va a contener esa fecha de pena total corporal, va a contener fechas para beneficios, pero a eso hay que sumarle la conversión de la multa no pagada, ¿no? Es decir, una persona, solo por una situación de ejemplo, le han impuesto una multa de 1,000 quetzales y es una conversión de un día por cada 100 quetzales no pagados. Eso nos daría 10 días más de privación de libertad. Entonces, a la fecha de la pena total corporal, habría que sumarle aquellos 10 días que no ha pagado de multa, ¿no? Ese es el concepto de la conversión de la multa, y así sucesivamente para cada uno de los beneficios a los que también tiene derecho. Por ahí iría esta situación relacionada a estos tres. Por ejemplo, con la multa,
existe ahí sí que usted ponía el ejemplo de los 10 días por una multa de 1,000 quetzales, pero ¿existe algún beneficio cuando se ha tenido un buen comportamiento, específicamente para reducir el tema de la multa? Por ejemplo, en aquellos casos de lavado de dinero, que las multas a veces son bastantes, que exceden a lo de la pena de prisión. No existe algún beneficio que permita eso de una manera, digamos, taxativa. Es decir, si buscáramos dentro de la legislación alguna situación similar, no la hay, salvo cuando se toca el tema de la redención de las penas. Si vamos a la ley del régimen penitenciario, artículo 70, sí menciona que se puede redimir la prisión y que también se puede redimir la pena de multa. Pero esto, digamos, como beneficio, permite redimir esa conversión, no precisamente la multa como tal, sino reducir, para usar un sinónimo en este caso, reducir el tiempo que la persona pueda permanecer privada de libertad por esa multa que no ha pagado. Pero digamos, reducir como tal el monto de la multa en función del trabajo o en función de la conducta como tal no existe. Lo que se puede reducir a través de la redención son los días que la persona permanecería privada de libertad si eventualmente no hiciera efectiva ese tema de la multa. Por ahí podríamos enfocar esta situación. Y en cuanto a la unificación de penas, sabemos que es cuando una persona está condenada por más de un delito, ¿verdad? Pero ¿cuándo se debe solicitar una unificación de penas? Bueno, aquí hay que ubicarnos como presupuesto normativo en el artículo 42 del Código Procesal Penal. En términos muy generales, lo que nos dice este artículo es que cuando una persona tiene más de una pena, deben de unificarse. Eso no es más que sumarse una a otra para que cumpla obviamente las 2 o 3 o las penas que se le han dictado. Realmente, ¿cuándo se debe solicitar? Creo que no es por ese punto donde debe responderse, o al menos no es así como la práctica nos lo ha demostrado. En realidad, en una situación ética, me parece que si el abogado sabe que la persona defendida tiene más de una sentencia y obviamente más de una pena, pues nada le impide en algún momento ser él el que propone o solicita una unificación de las penas, sean 2, 3 o las que se tienen, ¿no? No es que esto no ocurra, pero digamos que es el menor de los casos donde es el abogado el que solicita esta unificación, porque eventualmente pues, le dará certeza de cuándo solicitar algún tipo de beneficio. Es más común que sea el Ministerio Público el que hace la solicitud de unificación, pues por el hecho de que como ente de la persecución penal es el que tiene acceso a conocer del control de procesos que estén bajo su conocimiento, bajo investigación, y en algún momento el cruce de información interna que tiene le permite establecer que hay una persona con más de una pena y son ellos los que lo solicitan. En síntesis, digamos que no hay ningún impedimento, no hay ningún obstáculo para que sea el abogado o sea el Ministerio Público el que solicita este tema de la unificación de las penas. Pero aquí quisiera regresar a un artículo mencionado desde el principio, ¿no? El 51 del Código Procesal Penal, en el sentido que parte de la función de ejecución es verificar las penas y lo que a ellas se refiere, lo que implica la posibilidad de poder determinar si existen otras penas. Para esto creo que es necesario tener claro que el organismo judicial tiene herramientas que le permiten verificar esto. Es el caso concreto del sistema de gestión de tribunales, que es el registro electrónico de procesos. Y a través de la búsqueda de nombres o de apellidos, permite determinar si una persona tiene más de un proceso. Entonces, ese control de determinar si una persona tiene más de o no de un proceso, eso es parte de la misma ejecución de las penas. Como control, cada oportunidad que ingresa un expediente, pues además de verificar el nombre de la persona, se hace una búsqueda en el sistema y se determina si tiene otra pena, ¿no? Si eventualmente lo tiene, pues ya se procede a la incorporación de una certificación o remitir la certificación si así corresponde para poder unificar
en este caso las penas. Y hay que tener claro que unificar las penas equivale a sumar las penas que se le hayan dictado para tener un cómputo por todas estas, ¿no? A manera de ejemplo, si una persona ha sido condenada, por dar un mero ejemplo, por delito de extorsión 6 años, delito de portación 8 años, pues habrá que sumar 6 y 8 y ahora sabemos que esta persona debe cumplir 14 años de prisión, ¿no? Nos regresa a un punto ya tratado, tendríamos que buscar cuál es la fecha de detención, si acaso hubiera una fecha de detención común para los dos hechos, por ejemplo, ¿verdad? A partir de ahí empezamos la cuenta, puede ocurrir que en algún momento haya recobrado libertad, pues se hacen los respectivos cálculos matemáticos para, digámoslo de una manera muy sencilla, descontar ese tiempo que ya estuvo detenido y poder obtener ya el cálculo de que hemos hablado. Entonces, resumiendo la respuesta a la pregunta que usted hace, ¿verdad? ¿Cuándo se solicita? Bueno, se solicita cuando se tiene conocimiento de que existe más de una sentencia obviamente firme y eso implica más de una pena. ¿Quién puede solicitarlo? Pues no hay ningún obstáculo para que pueda ser el abogado el que hace la solicitud, lo puede hacer el Ministerio Público y de hecho es parte del control de la misma ejecución de la pena, lo que le permite al juez de ejecución, obviamente a través de las herramientas y el personal del que se auxilia, poder tener esto para proceder a una unificación si es que fuere en el mismo juzgado. Y que una de las preguntas que realmente los abogados litigantes nos hacemos es en cuanto a ese procedimiento el procedimiento que debemos de asesorar a nuestro cliente cuando ha sido condenado por un delito con la pena conmutable. La pregunta en sí es ¿cuál es el procedimiento o cuál debe ser la asesoría que se le debe de dar a una persona que ha sido condenado a un delito por el pago ahí sí que la pena es conmutable, que hay multa y aún vamos a decir que hay reparación digna y costas procesales? Ahí sí que un paquete completo, ¿verdad? Hay una sentencia ya firme, llega a ejecución, pero ¿cómo debemos de asesorar nosotros a nuestros clientes? Bueno, creo que aquí el tema está más marcado por algunos impases, digamos así, que se pueden dar en la práctica. La primera situación es que la persona que es condenada a una pena, cualquiera que sea su naturaleza, pero tomando la que usted menciona, una pena conmutable, se entiende que es conocedor de esa pena que le fue impuesta desde el momento que se le es dada a conocer la sentencia por el tribunal sentenciador o el juez unipersonal o bien puede ser el juez de control según la modalidad de la vía que se haya seguido. Desde el momento en que le informa o le dice que está condenado a una pena tal, desde ese momento ya la persona es conocedora de que tiene esa obligación, ¿no? Si esa sentencia no es impugnada, pues sabemos que estamos frente a una sentencia firme y obviamente ya está en la condición de ejecutarse, lo que implica la posibilidad o la necesidad, para decirlo de otra forma, de pagar esa conmuta o la multa que le hubiera sido impuesta. La cuestión es que por las mismas disposiciones normativas que se han mencionado, no es el juzgado que dictó la sentencia el que tiene esa competencia para ejecutar esto, ¿no? Esto ya lo hace ejecución. Entonces, acá es un tema más práctico. Lo que se debe hacer es darle seguimiento a la remisión de ese expediente del órgano judicial que dictó la sentencia, tener claro cuándo fue recibido en el juzgado de ejecución para poderse presentar aquí y proceder al pago respectivo y otros de trabajo que resulta sumamente necesario para asegurar que esa persona al reinsertarse a la sociedad es una persona mejor de la persona que ingresó pues consecuencia de una pena que le fue impuesta. Pero este es un tema un tanto más complejo porque ya precisa de pues más de una política directa para abordar el sistema penitenciario y no tanto un tema de ejecución de la pena como tal, ¿no? Yo también quisiera aprovechar ya en esta parte final de dos preguntas que tienen que ver un poco sobre el tema de la coyuntura, en la lógica o lo que está pasando en nuestra sociedad. Uno es en el tema de la aceptación de cargos, ¿qué rol juega el juzgado de ejecución? En cuanto al tema por ejemplo, uno del tema del cómputo, por ejemplo, yo lo entendía, usted nos ponía el ejercicio, 2/3 partes, la mitad, en función del tema de ciertos beneficios.
pero a veces también hay penas que están vinculadas a inhabilitaciones, por ejemplo, a cargos o a opción a tener acceso a empleos públicos. Entonces, una es esa, y el otro, el tema en dónde está hasta dónde llega la responsabilidad o no de un juzgado de ejecución con el tema de los traslados de quienes están cumpliendo condenas de un centro de cumplimiento de condena a otro. Bueno, ahí hay dos cuestiones diferentes. Uno es el tema de la aceptación de cargos y el otro es el tema de traslado. Son dos condiciones bastante distintas. El tema de la aceptación de cargos, primero hay que tener claro que la parte fundamental, si lo quisiéramos ver así, para la persona que está sujeta al proceso, pues es el beneficio que obtiene, ¿no? El aceptar cargos, la rebaja de la pena. Realmente no genera, digamos, una situación distinta a lo que ahora hemos platicado. Lo que tiene que verificarse cuando hablamos de una aceptación de cargos es si efectivamente la persona cumplió o no las condiciones para hacer efectiva esa rebaja de la pena por aceptación de cargos. La manera de ejemplo, una persona que ha sido condenada, por ejemplo, por portación ilegal de armas de fuego, uso civil y deportivo, ¿no? 8 años de prisión y por la etapa procesal lo rebajan a 4, pues ¿dónde entra el juzgado de ejecución? Bueno, el juzgado de ejecución lo que tiene que verificar en este caso es, ¿esta persona se le impuso algún tipo de condición para hacer efectivo ese beneficio? Por ejemplo, le impusieron una donación o qué sé yo, alguna situación, y la cumplió, pues entonces estamos claros que lo que va a cumplir esta persona son 4 años porque hizo efectiva la parte de las condiciones para otorgarlo. Si, por ejemplo, la persona fue renuente y no cumplió estas condiciones, hay un mecanismo de revocación del beneficio vía incidentes, y entonces ya no estaríamos frente a una pena de 4 años como fue rebajada, sino tendría la necesidad de ejecutarse la pena inicialmente o la pena natural, en este caso es de 8 años. Y entonces repetimos, por decirlo así de una manera muy general, esa dinámica en la que habría que hacer la cuenta. Si lo que voy a ejecutar son 4 años, pues el cálculo a partir de la detención con ese parámetro. Si lo que se ha de ejecutar es la pena natural de 8 años, tendríamos que hacer el cálculo sobre eso. Es decir, como un asunto inicial hay que tener claro de si se ejecuta la pena derivada del beneficio o ejecutamos la pena natural en función de si la persona cumplió o no las condiciones que se le impusieron para acceder al beneficio. Esto es en relación a esto. Por supuesto que enfocándome solo a una situación, porque el tema es bastante amplio, o sea, hablar de aceptación de cargos tiene una cantidad considerable de aristas y de situaciones que se pueden dar en la práctica bastante amplias, pero le respondo a partir de la pregunta que usted planteaba. ¿Qué controla? Pues básicamente la pena, pero hay que tener certeza de si se ejecuta la pena ya rebajada o la pena natural que se impuso. En la otra pregunta que usted hace, el tema de los traslados. Bueno, realmente el tema de los traslados, toda persona que está sujeta a un control de la pena tiene 2 controles, según se puede derivar de la ley del régimen penitenciario. Un control estrictamente administrativo, que se ejerce a partir de la Dirección General del Sistema Penitenciario, y un control judicial que lo tiene precisamente el juez de ejecución. Bajo esa lógica, el tema de los traslados, primero hay que determinar que una persona que está condenada debe permanecer en un centro de cumplimiento de las penas. Ese sería un primer parámetro. Obviamente ya conocemos algunas de las circunstancias en las cuales pues hay personas en centros de prisión preventiva que ya están condenados. A la inversa, hay personas condenadas aún en centros de privación para prisión preventiva, no por algún tipo de deficiencia, sino porque a veces la misma naturaleza o la misma situación de la persona en resguardo de su vida o su integridad exige que esté en un lugar distinto, precisamente para que no sea contraproducente algún tipo de traslado. Ahora bien, ¿qué pasa o dónde se relaciona esto con la pregunta que usted hace? El sistema penitenciario tiene, en este caso, facultades para
poder trasladar a una persona a un lugar distinto, pero esto lo debe hacer en casos de emergencia y debidamente justificados. De operar de esa forma, tiene también, por disposición de la Ley del Régimen Penitenciario, artículo 8, la obligación de informarle o dar cuenta al juez de ejecución de que a una persona por una emergencia le trasladó a un lugar determinado. Y es el juez el que toma la decisión última respecto de si confirma ese traslado por emergencia que hizo el sistema, o en su caso lo revoca o la decisión que estime oportuna. Pero aquí, encontrando parte de lo que usted me preguntaba, ¿qué observar? Bueno, primero hay que observar, ¿estamos realmente frente a una persona condenada? En el tema que estamos tratando, la lógica nos dice que sí, hablamos de una persona con sentencia firme, entonces habría que buscar cuál es la situación que motivó ese traslado para no entrar en alguna situación contraproducente. Por ejemplo, si el traslado de emergencia ha sido porque pues, fue víctima de algún tipo de agresión en el lugar en el que se encontraba, pues estamos claros que hay que privilegiar derechos fundamentales, vida, integridad física y pues por ahí encontrar ese parámetro, ¿no? Si el traslado ha sido motivado por alguna situación de salud o alguna situación, pues esa situación tiene que estar debidamente acreditado con información médica, información pericial que justifique por qué la persona fue trasladada. Por ahí podríamos enfocar una parte de esto cuando ese traslado se hace a partir de la decisión de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Por supuesto, también existe la posibilidad de que la persona sea la que solicita ser trasladado, ¿sí?, a otro lugar. ¿Qué requisitos observar o qué es lo que se pretende? Primero, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es la causa que motiva esta solicitud? Por supuesto, es más amplio que eso, ¿verdad? Habría que considerar si realmente el lugar al que pretende ser trasladado reúne, en principio, la condición de un centro de cumplimiento de condenas o no lo es. ¿Es suficiente la causa que invoca? Pues más que invocarla es de acreditarla. Entonces, enfocándome a la pregunta que usted hace, ¿qué es lo que se debe observar? La causal que invoca y qué es lo que acredita respecto de esa causa para saber si realmente amerita ese traslado, si es que la persona lo solicitó, si regresamos al primer supuesto, si fue justificado el traslado por emergencia que haya hecho la autoridad penitenciaria. Esto para mantener esos dos sistemas de control, tanto el control administrativo como el control judicial en esa situación. Pues yo creo que el tema da para muchísimo más. Agradecemos su tiempo, señor juez Freddy Pérez López, con el tema hoy de el rol de los jueces de ejecución en Guatemala. Yo creo de que en virtud de que da para más, agradecemos desde ya su tiempo y desde ya pues lo invitamos a un nuevo episodio para poder seguir conversando en cuanto al tema, porque realmente sí es de bastante interés. Por lo que en esta tarde pues muchas gracias, agradecemos por la atención a la presente y hasta la próxima.